Y segundo, porque tal vez la primera parte es una parte de contexto, pero que es importante, porque siempre el contexto lo sabemos. Acá hay muchos coaches, así que no le voy a quitar importancia al contexto, y psicólogos. El encuadre es importante, pero la carnita viene más hacia el final y no van a querer irse sin eso, ¿no? Entonces tampoco vamos a redundar tanto. Pero bueno, a ver, el contexto acá que tiene tanta importancia para nosotros es cuándo nace esto de la evaluación del capital intelectual, ¿no? Pues hace mucho, 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 y los que por ahí andamos por las ciencias económicas, ¿no? En las empresas y demás, estos se llamaban los capitales, ¿sí? Eso tenía un nombre de capital, ni siquiera intelectual, sino intangible. Se llamaban los intangibles. Y eso a mí me enseñaron en la universidad y me enseñaron a evaluar marcas y no sé qué, y no sé cuánto, y el valor de los clientes, va, pero nunca jamás nadie en aquel momento de las ciencias económicas y etcétera nos habló del valor del capital humano, ¿no? Como un aspecto valuable. Entonces vamos a ver cómo, ¿no? Todo esto que se llamaban los intangibles y etcétera, ahora pasó a ser todo capital intelectual, ¿no? Es que se migraron los nombres, ¿vieron cómo migran muchos nombres que a veces uno lee y dice, ¿qué será esto? Y te pones a leer, ya, esto antes se llamaba así. Bien, los nombres no migran porque sí, migran porque los conceptos evolucionan. Esto es indudable, ¿no? No es un capricho el cambio del nombre. Y vamos a ver que por el año ahí 90, 95, 96 fueron los primeros aquí, las primeras mini señalitas de este tema, ¿eh? No es mucho más viejo. Y yo les voy a contar mi propia historia con este tema para que más o menos se ubiquen que en el año 96, 97, uno de mis jefes vino de un congreso internacional de contadores públicos, de las normas internacionales, etcétera, etcétera, diciendo que para el año 2000 íbamos a tener obligación de mostrar el valor del capital intelectual en una nota mínimo al pie del balance, y que luego eso iba a migrar a un valor concreto, que la expectativa de este gran Consejo de Contadores Mundial era que esto migre a un valor monetario o monetizable. Ahí veo que Camilo se le levantan las cejas. Y entonces yo lo miré así, yo en ese momento me estaba yendo de trabajar en Ford, en recursos humanos en Ford, en la de los autos, y empezaba a trabajar en una de estas que son todos contadores, ¿no? Como si fuera Accenture y qué sé yo. Esta específicamente se llama Crow y es el segundo pelotón, una sexta, séptima, depende del país. Y entonces me fui a mi oficina y quedé con eso, ¿no? Él vino, hizo todos los anuncios, cada vez que ellos iban a ese congreso mundial nos contaban todo lo que pasaba, etcétera. Y yo empecé a maquinar con mis mapitas de equipos que yo tenía y con mis puestos personas que yo ya tenía y ya realizaba con los clientes, ¿no? Hace mucho tiempo, no saquen la cuenta. Y dije, yo puedo hacer la nota a pie de balance y yo voy a poder evaluar eso. Y ahí viene mi historia, esa es mi historia, digamos. Ahí empezó mi inquietud, casi debe ser de las pocas cosas en la vida que las empecé a tiempo, porque yo siempre empecé como tarde con todo. Pero bueno, esa la empecé a tiempo. Empecé cuando eso empezó. Entonces vamos a ver que las primeras evaluaciones que nos mostraron, ¿no? Que traían los contadores, eran evaluaciones que tenían que ver con lo monetario. Entonces, que el primer así como muy imaginativo, muy creativo, dijo, bueno, a ver, si pagamos 10.000 pesos de salarios y ganamos 40.000 pesos y hacemos 40.000 sobre 10.000, podemos decir que ganamos 4 pesos por cada peso gastado en salario. ¿Sí? No vemos tu pantalla, Cris. No la estoy mostrando. Ah, ok, perfecto. No la estoy mostrando. No la estoy mostrando. Pero bueno, cuando sea el momento les voy a mostrar, grafiquitos voy a mostrar. Y entonces ahí yo lo vi, esta investigación, esta forma de mirarlo, que ni era una investigación, era una propuesta. No es mala porque en realidad el primer año no te dice nada, 4. Pero el segundo año, si te da 4,50,
si te dio 40.000 el resultado y 10.000 los salarios, y el ratio resultados positivos versus salarios, quiere decir que la inversión en salarios rindió más resultados, ¿no? Y si te da 3,5, quiere decir que rindió menos. O sea, que en términos comparativos podía hacer un análisis más que nunca ninguno de los, yo soy licenciada en Administración de Empresas, podía hacer un análisis más que nunca habíamos hecho entre todos los ratios que hacemos sobre todo los que hemos trabajado en bancos y en análisis de balances, para saber la capacidad de esa organización de generar futuro. Porque en realidad, ¿para qué uno mira el balance? Muy poco nos importa el pasado de esa empresa. Todos los que miran balances y hacen análisis de los balances, lo que ven es lo que tratan de ver, y este es el arte del licenciado en administración que se especializa en balances, proyectar hacia dónde va esa empresa. ¿Va para acá o va para acá? ¿No? ¿Va para abajo o va para arriba? Bien. A partir de ahí, de esas primeras evaluaciones que eran todas muy parecidas, eran ratios así entre el resultado y el gasto, eran muy desde la mirada no de la inversión, del gasto, por empezar, aparecen algunas evaluaciones más sofisticadas, ¿no? Y entonces ya esas evaluaciones empiezan a hablar de capital intelectual, miren, como muy por arriba, todavía no estaba instalada esta palabra, mucho menos capital humano. Recién empezamos a hablar de capital humano como el nombre de recursos humanos, pero no estaba instalada la mirada de un capital, ¿no? De que esto es un capital, es valioso, es valorable o valuable, ¿sí? Y bueno, y en tiempos más recientes, ¿sí? Ya digamos a partir de 2007, 2008, empezaron a aparecer otras técnicas que complejizaron la forma de mirarlo. Acá hay algo importante que yo quiero destacar y que es en lo que nosotros vamos a hacer hincapié sobre nuestra técnica, que es lo más importante es cómo medimos, ¿verdad? Todos ustedes, cada uno con distintas profesiones, lo saben muy bien, cómo se mide es el secreto, porque medir mide cualquiera, o sea, medidas podemos poner. ¿Cómo están devalidadas? ¿Cuán serias son? ¿Cómo están fundamentadas las medidas que ponemos? Este es el punto, ¿sí? Y lo más importante todavía, cómo medimos es uno, pero lo más importante que quiero hacer muchísimo hincapié es que si solamente estamos midiendo el presente o solamente estamos midiendo el pasado, de nada nos sirve como analistas, porque lo único que queremos saber es el futuro de la empresa. Nadie quiere saber todo lo otro, salvo la mala fama de una compañía, etcétera, ¿sí? Pero concretamente lo importante acá es saber el futuro. O sea, que lo importante acá es medir la proyección del capital humano, que es lo que necesitamos, que incluso es lo que Recursos Humanos siempre pidió. Le quiero hacer el plan de carrera y entonces no sé para dónde enfocarlo, porque estoy tratando de medir el futuro, ¿sí? Entonces, esto es realmente una evaluación de capital intelectual con mirada de futuro, con mirada de potencial, ¿sí? Y convengamos que la mejor tecnología instalada en cualquier empresa, si todos sus empleados mueren envenenados en el comedor porque alguien se equivocó con lo que les dio de comer, la empresa al otro día no funciona, ¿sí? O sea, que es el capital humano el que pone en marcha la mejor tecnología, ¿sí? Les gustó el ejemplo de todos envenenados, ¿no? Imaginarse al día siguiente, ¿qué hacemos con esto, no? Aunque queden 5 vivos. Bien. Entonces, vamos a ver que ahí por 1996 también accedió, ahí están entrando un montón, Gladys. Vino como la primera así como esquemita lindo, como una esquemita, y ahí se los voy a mostrar porque si no los chicos me van a arrestar. Pero yo últimamente no muestro nada. Me gusta hablar y verlos. Pero vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ana María está entrando. Aprovecho así el recreito para que ingresen y ya entran en más carnita. Ahí vamos. Entonces vamos a decir que Petrasch, en 1996, empieza a proponer esta
Value Platform, lo llama, ¿sí? Plataforma de valor, donde habla de un equilibrio, ¿sí? Entre el capital de la organización, ya poniéndolos como en un tercio, ¿no? El capital humano y el capital de clientes, ¿sí? Y este centro que sería como el corazón de valor donde este capital organizacional, este capital humano y el capital cliente se encuentran, ¿sí? Creo que casi todos nosotros podríamos haber formulado en 5 minutos, si yo les proponía hacer hubiéramos podido formular esto. Vamos a la siguiente etapa. Voy muy rapidito en esto porque es un estudio del pasado para entender dónde estamos nosotros desde ese momento histórico a hoy. Después está el tema del valor de mercado, ¿no? Fíjense que justamente estos conceptos que yo les hablaba, que son como los antecesores al concepto de la evaluación del capital humano y del capital intelectual, eran estos activos intangibles, ¿no? O sea, es esa dificultad enorme de medir lo que aparentemente no es medible, ¿sí? Lo que en primera instancia no es medible, ¿sí? Tengo un excelente cliente, por ejemplo, yo tengo un excelente cliente, ¿no? Y te lo recomiendo. ¿Y por qué me lo recomendás? Me va a preguntar el otro, ¿no? Entonces, bueno, porque es muy bueno en los pagos, pero ¿y cómo puntualmente o anticipadamente? O sea, hay formas de medir a ese cliente que tengo y de su fidelidad, ¿no? Pero bueno, en principio parecen cosas difíciles de medir porque no las expresamos en medidas, sino que las expresamos en conceptos globales. Que de alguna manera diría es una falta de costumbre, una falta de educación o falta de herramientas también puede ser. Concretamente, este Edvinson y Malone, que hay un paper de él, ahí puse página 52 para los que lo quieran ver, él empieza a hablar del valor de mercado y que tiene dos valores el valor de mercado, el valor financiero, o sea, cuánto van a pagar, y el valor, ¿no? Y el otro valor, que también va a estar en dinero, ya Malone empieza a hablar, Edvinson y Malone, los dos empiezan a hablar de dinero, que es el capital humano y el capital estructural. Esto es como disruptivo. Esta es la primera vez que alguien divide al capital humano del capital estructural, o por lo menos es el que me consta a mí, capaz hubo alguien antes y yo en mi investigación no lo tengo traqueado, ¿sí? Y dentro del capital estructural, y ahí van a ver que yo pongo colorcitos que van a tener sentido cuando lleguemos al último de estos medidores, y ahí aparece el capital del cliente. Y ahí aparece abajito el capital innovación. Y ahí es donde a mí me empiezan a generar dudas esta gente, porque yo digo, a ver, ¿y cómo es que uno tiene un capital clientes? En realidad el capital de los clientes lo tenés porque tenés unos vendedores, unos deliveries, unos logística, no sé, lo que hagas, como lo hagas, una forma de entrega y una forma de atención y una forma de venta, que es tu capital humano. O sea, el capital cliente, el customer capital, que está ahí en inglés, tiene que ver con mi capital humano, porque el valor del cliente se lo di yo desde capital humano. Además, cuando hablan del capital de innovación, la capacidad de innovar de esta organización, de vuelta, ¿quién va a innovar? ¿Las máquinas sobre ellas mismas? Bueno, ahora con la inteligencia artificial tal vez algo salga, pero en principio es el capital humano. Sí, porque incluso con la inteligencia artificial sabemos que la creamos para que se autoalimente, pero al final hay un ser humano atrás de esa inteligencia artificial, todavía. A cómo viene la evolución de la inteligencia artificial. ¿Sí? Bien. Entonces hasta acá llegamos así, 96, 97. Acá aparece Lowenthal, que luego va a hacer bastante ruido con lo suyo, Lowenthal. Y dice, bueno, los recursos son tangibles o intangibles. Me encantó Lowenthal, es más pragmático. En el medio hay poco. ¿Sí? Esa parte está buenísima. Y él habla ahí del tema relacional, por un lado, y del tema de las competencias. O sea, ya directamente Lowenthal va a las personas. Fíjense, él va a las personas. Y entonces dice, ¿qué pasa? Las personas tienen competencias, tienen información,
tienen habilidades, tienen capacidades y aptitudes, ¿sí? Las capacidades, digamos, construidas entre la habilidad y la aptitud. Y por otro lado, el otro intangible, que es como yo ya lo veía en el anterior, que lo que dice es las relaciones, la reputación, ¿sí? La lealtad, ¿sí? Son muy importantes. El tipo de vínculos que desarrollo. ¿Sí? Y esto ya avanza un montón Hannes y Lowenthal acá. Y por último, viene Lowenthal con su propio modelo, que pareciera, o a mí me pareció en ese momento como el más power, donde él dice, bueno, están los tangibles y los intangibles, vuelve sobre lo mismo, pero habla ya de la competencia y de lo relacional y mira cómo es lo individual y cómo es lo colectivo en cada uno. Entonces, la competencia de cada ser humano en lo individual son los conocimientos, las capacidades, las aptitudes, habilidades. Y en lo colectivo están las bases de datos, las capabilities generales, la cultura organizacional en términos de skills y de cultura, ¿sí? Y en lo relacional, de vuelta, bueno, está la reputación, la lealtad y las relaciones, y en lo colectivo son iguales, ¿no? En lo colectivo, la relacional, la reputación, las relaciones y la lealtad, incluso los vínculos más estrechos, son lo mismo. Pero bueno, apareció este otro señor que la complicó porque metió un cuarto elemento. Y a mí igual me parece re interesante compartirlo con ustedes, es un modelo del 2003. Hay modelos más modernos, pero la verdad es que me quiero contarles, compartirles cómo nosotros hacemos las cosas. Ellos, acá Lillard lo que hace es dividir en 4 tipos de capitales. Y él habla del capital intelectual, del capital clientes y del capital de las alianzas estratégicas y del famoso capital estructural, ¿sí? que hace como un tiempo largo ahí andaban. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No? ¿Qué es lo que dice Lillard? Dice, en realidad, esto que yo les decía a ustedes, el capital humano anda por todos lados. O sea, el capital humano, que lo ven en fucsia, en los circulitos, el capital humano está metido en las alianzas, en los clientes y en el capital estructural también. Fíjense que hay solo una pequeña proporción acá arriba, que es solo capital estructural, o sea que son cosas exclusivas del capital estructural. Estamos hablando ahí de la maquinaria, todo lo que es más duro e inversión. Incluso en alianzas estratégicas, que como está en inglés es Strategic Alliance, ¿verdad? Pero bueno, incluso en las alianzas estratégicas, acá queda solamente este pedacito que corresponde a las alianzas estratégicas puras, pero el mundo de lo humano está dentro del círculo de las alianzas estratégicas, o sea, hay una influencia importante. Diríamos que no es casual que el aro fucsia es el aro que más toca en todas, porque es aquel que más influencia en todas, incluso en el capital estructural. Porque cuando se hace una compra, una venta, una adquisición de un capital estructural, la decisión también la toma un ser humano. ¿Sí? Entonces, la primera mirada era una mirada muy de operarios, digamos. Los operarios saben o no saben. Esta es una mirada más intelectual, más sofisticada. Y bueno, obviamente el capital clientes también es influenciado por el capital humano. Hasta acá llego con este modelo, es bastante difícil de explicar, ¿sí? Y vamos a pasar un poquito, voy a pasarme de largo esto, después vamos a ir ahí, voy a hacer al revés. Y les voy a compartir acá un poco cuál fue la propuesta que nosotros hicimos a partir del año 98, que de alguna manera yo hice como propuesta y que en el año 2000 nada, explotó. Recordarán aquellos que no nacieron después de esos años que en el año 2000 fue la explosión de las .com. Y como yo trabajaba en este estudio contable, era directora de recursos humanos del estudio, pero también teníamos un área de propuestas a clientes sobre temas de recursos humanos. Y como yo había estado en el mundo de las finanzas muchos años,
de alguna forma me es fácil al haberme convertido, yo digo que soy una licenciada en Administración de Empresas conversa y una financiera conversa, pero que mi parte, digamos, el formateo del disco rígido lo tengo con estas dos seres, ¿no? Con el ser coach, el ser terapeuta, el ser sistémica y el ser bioenergética, y bueno, todas esas cosas que le fui poniendo a mi formación, pero la parte del negocio está, ¿no? Como la mirada en el negocio. Y por eso nos dedicamos tanto a empresas. Y bueno, ahí lo que hicimos fue tomar esta área de nuestro trabajo con personas, que lo veníamos llevando por años, que es comparar, en este caso soy yo misma, el ejemplo soy yo, ¿sí? Y el chiste que soy yo, para que se lo acuerden, es que me comparo con un director de finanzas, que es lo que no era, en ese momento yo ya era directora de recursos humanos, y comparo las competencias del director de recursos humanos con las habilidades de Cristina Oneto. O sea, ¿qué habilidades tiene Cristina Oneto? Nivel requerido del puesto es turquesa y nivel de aplicación al puesto es fucsia. Y lo más interesante, que no tiene un color, y la verdad que deberíamos agregárselo para el futuro, es el 42, que se encuentra ahí abajo. Ustedes, yo no sé por qué, pero no estoy viendo no veo mi puntero. Voy a agrandar la imagen para poder mostrarles algo que quiero mostrarles. Aquí. ¿Qué es? Que acá tenemos tres números importantes. Las competencias a las que Cristina Oneto aplica ampliamente en este puesto, que era director financiero de un banco, es 16%, es bajito. ¿Sí? Nadie quiere tener al director de finanzas con solo un 16% de competencias que aplica ampliamente. Por suerte, las capacidades de aprender de esta persona son de 41%. O sea, se supone que en el corto y mediano plazo la persona va a poder desarrollar competencias por un 41% de las necesidades de competencias que hay. Pero el problema acá en este puesto es que esta persona tiene 42% de habilidades, que como no tiene el cerebro negado las va a aprender, pero le va a costar mucho, le va a llevar años probablemente en desarrollar esas competencias. Lo más interesante de este informe o de este trabajo que hacemos entre el puesto y la persona es que tiene un análisis detallado de en qué competencias aplica más, en qué competencias aplica medianito y en qué competencias tendrá un trabajo enorme para lograr salir exitoso de esa situación. Entonces ustedes dirán, bueno, y de acá, de esto que vos hacías, Cristina, ¿no? ¿Cómo hiciste para llevarlo a evaluar estas compañías? Claro, como empecé de lo chiquito también, ¿qué quiero decir con empecé de lo chiquito? Empecé con estas que eran .com, algunas estaban en un poquito desarrolladas antes, supongas, una de las .com con las que trabajé era un grupo de dentistas que tenían una serie de capacitaciones que le daban a los dentistas, a los odontólogos, y una serie de materias primas que les vendían. ¿Sí? O sea que había producto para los odontólogos y había conocimientos para los odontólogos, ¿verdad? Entonces, ellos ya tenían ese negocio, pero lo estaban pasando a internet. Conclusión. ¿Cómo yo pude llevar esta comparación puesto persona a la comparación? En este caso, los .com buscaban inversores. El equipo directivo necesitaba mostrarse atractivo para que los inversores digan, esta .com va a funcionar. ¿Sí? La única manera de mostrarse atractivos es mostrarse como equipo. Ahora, ¿qué hacían todos? Hacían grandes planes de negocios, grandes proyecciones de ventas, que todos sabemos lo que son los planes de negocios y las proyecciones de ventas, son deseos de venta.
Si yo le pregunto a Juanita en su región, o a Jorge en su región, o a Nuni acá, que trabaja conmigo en Buenos Aires, ¿cuánto vamos a vender en 2022? Y probablemente tenemos un número para tirar, los cuatro acá sentados, ¿no? Probablemente tenemos un número para tirar, porque sabemos cuánto vendimos el año pasado, sabemos cuánto vendimos este año, vamos a poder decir algo respecto del año que viene porque tenemos planes, tenemos gente en cartera, tenemos empresas, etcétera. Sabemos que un cliente tiene un proyecto importante que lo va a realizar el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no es algo certero respecto de quiénes son los directores de esa empresa. O sea, yo te voy a dar a vos capital de riesgo para invertir en tu empresa y vos lo único que me decís son tus proyecciones de una venta que nunca tuviste porque nunca fuiste .com, porque las .com acababan de empezar a existir. Conclusión, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo mismo que con los puestos. O sea, esa misma comparación puesto-persona la hacíamos respecto de cada aspecto de la personalidad de estos directivos. Entonces, mostrábamos el mapa de los directivos. Acá está el mapa de los directivos. Y lo que no está acá mostrado es dónde cae, o sea, uno de los perfiles es dónde cae lo que la empresa se propone. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos? Es trabajamos sobre las competencias, voy de vuelta. La empresa y el equipo directivo necesitan un grupo de competencias y necesitan cumplir con una serie de objetivos que son perfectamente tipificables con la misma metodología con la que nosotros, con gran esfuerzo, porque no es una tarea sencilla, no sé si anda Marta por ahí, pero Juanita y Jorge tienen experiencia en crear esto. No es una tarea de 2 minutos, pero es una tarea posible y es un conocimiento que tanto Juanita como Jorge adquirieron hace 6 años y que hoy practican con fluidez, ¿sí? Entonces, primero en este caso miramos al equipo, ¿sí? Porque puede ser que la competencia, imaginen que esta es una empresa de petróleo, ¿no? En el petróleo vieron que hay como distintos tipos. Están los que venden petróleo. Si son los que venden petróleo, el estilo de tantos extravertidos está bien, porque la venta es lo importante. Si esta fuera una empresa de extracción de petróleo, estamos en problema, porque hay demasiada gente en ventas, ¿sí? Y verdaderamente la extracción de petróleo se trata de un commodity, que varía en el mundo según el dólar, el oro, la qué sé yo qué, pero la verdad es que no hay una oferta y una demanda concreta, es un commodity el petróleo hoy. Y encima anda medio en baja porque se supone que no vamos a andar más con petróleo, vamos a verlo, pero por ahora sigue siendo commodity. Es como si fuera una empresa que vende trigo, es un commodity, ¿verdad? Entonces, tanta gente en ventas en petróleo no sería necesario, o sea, tanta gente extravertida. Las empresas más extravertidas son empresas de retail, son empresas que tienen que ver con mucho relacionamiento con el cliente y con mucha negociación. Entonces, por ejemplo, el capital de este grupo no iría para una y sí iría para la otra. Por otro lado, el otro análisis exhaustivo que hacemos es sobre cómo son los valores de las personas, y en este caso estamos analizando al mismo grupo, pero estamos analizando sus motivaciones. Entonces estamos viendo que las motivaciones, fíjense que el primer punto son los fucsias. El principal motivador de esta empresa es el conocimiento, son gente que se capacitan, que tienen intereses múltiples. Este es un equipo orientado al conocimiento. Fíjense que no hay nadie en los puntajes bajos. No hay nadie. Es un equipo de gente que sabe de lo que hace en su mayoría. El siguiente valor importante para este equipo, con fucsia, es el valor personas, o sea que lo que hacen, lo hacen para que la gente esté mejor. Y así sucesivamente vamos a ir analizando y vamos a ir viendo que hay otros valores. Por ejemplo, el valor encuadre no andaría muy bien en este equipo. ¿Por qué? Porque fíjense que la masa de puntitos se dirige hacia la base del valor encuadres. Con lo cual es probable que sean gente más flexible, porque dirigirse hacia el extremo derecho como hacia el extremo izquierdo
de cada una de estas familias de valores tiene un significado y es un valor que es positivo para algo, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas más experimentales, menos basadas en conocimiento, el conocimiento va abajo. ¿Por qué? Porque es más experimental la persona, es menos de aprender fíjense, yo qué hice, como soy así muy orientada al conocimiento, les conté la historicidad de esto, de los científicos, etcétera, etcétera. Porque a mí me gusta eso. Me interesa aprender desde ahí y construir, tal vez así experimentar, pero después de haber conocido lo que ya hay. Hay industrias o personas o equipos que son experimentales por naturaleza, ¿sí? Entonces, también el no apego al conocimiento no significa algo malo, significa otro valor. Con lo cual, cuando analizamos estos mapas de valores, no estamos analizando solo las 8 familias, sino que estamos analizando 24 valores diferentes que tienen mucho que ver con la toma de decisiones. Y también tienen mucho que ver con que podemos conocer cómo toman decisiones cuando hay situaciones apremiantes, cuando es bajo presión, ¿no? El ejemplo que suelo dar es voy a 130 kilómetros por hora por la autopista, que es la velocidad permitida. Se cruza un perro, ¿qué hago? Bajo presión, ¿sí? Tomo una decisión bajo presión. Vamos a ver un poquito más sobre el cerebro de la organización, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a poder distinguir? Es muy importante, porque esta es la tecnología, la biotecnología de nuestra empresa. Este es el cerebro de la empresa, ¿sí? Este equipo, ¿sí?, de directivos regionales de distintas divisionales, ¿sí?, y su matriz que están acá expresados, ¿sí?, tienen una empresa basada en conocimiento y basada en relaciones. Fíjense, todo el mundo anda por acá, menos un par, menos un par. Todo el mundo está en el mundo de las relaciones, de lo empático, del contacto con el otro, ¿sí?, de la conexión emocional, del percibir al otro. O sea, no solamente son muy extrovertidos, sino que también son, de alguna manera, personas vinculadas o muy vinculadas al otro, al contacto, al tocar incluso. Podrían ser todos masajistas, ¿sí? O osteópatas. ¿Eh? Sí, o sea, es muy clásico. Hoy a la mañana di una clase en un organismo del Estado nacional, a los equipos directivos, y hablábamos de esto, ¿no? Y entonces había unos cuantos estilos 3, y yo daba esto del tocar, y una de ellas me dice, me di cuenta cuál es mi estilo de pensamiento, porque cuando hablaste de tocar, yo dije, yo soy 3, yo necesito tocar, y no soy masajista, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el futuro? ¿No? Ahí es como la pregunta. ¿Por qué yo estoy diciendo que esto es a futuro? Y ahí me encantaría escuchar a Juanita y a Jorge un poco, que me digan que esta es la primera vez que presentó esto así, ¿eh? Eso es una cosa medio de mi cajoncito pendiente. Así que quiero escucharlos a ellos, a ver qué dicen. A ver, veo a Jorge que no abre el micrófono, entonces me lanzo yo de primera. Venga, Juani. Como dice Cris, es la primera vez que veo esta presentación. Me gusta mucho, Cris, porque yo tengo una necesidad muy grande en las empresas de poder mostrar no la parte humana solamente, sino la parte que beneficia a las empresas, o sea, el gana-gana de las empresas, de conocer a las personas, de saber por qué para las empresas es importante saber qué motiva a la gente y que eso finalmente se va a traducir en productividad y en beneficios para las empresas. Entonces me gustó mucho la presentación en ese sentido. A mí, a mí Talentum, lo que más me ha vinculado a Talentum es la forma integral en que ve al ser humano. O sea, no solamente lo ve desde las neurociencias, que tenemos una serie de indicadores que son de las neurociencias, pues es un tema biológico, digamos que así venimos al mundo y eso somos,
sino que también le adiciona toda esta parte de qué nos motiva, cuáles son nuestros valores, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Generalmente las pruebas que yo conozco y que he aplicado se quedan mucho con la parte de la neurociencia y se les olvida la otra parte que a mí me parece que es la que nos da un carácter muy individual y particular a cada uno de nosotros y a cada uno de los equipos que conformamos, porque lo que decías tú y mostrabas en la presentación me parece muy importante. Yo sola, pero cuando yo me reúno contigo y con Jorge a trabajar, somos una unidad completamente diferente. Y eso es importante ver esos dos aspectos. Entonces, vuelvo y caigo en lo mismo. Me encanta de Talentum y creo que el éxito que yo he tenido con Talentum es que me permite mostrar esa integralidad. O sea, que los equipos con los que yo trabajo a partir de Talentum adquieren un conocimiento de la integralidad que son como equipo y de la individualidad que son como seres humanos. Eso me parece muy poderoso de Talentum. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bien, yo el comentario que podría hacer es en función a los últimos mapas que vimos que nos mostró Chris, donde en mi experiencia es extraordinario cuando el CEO, el director, puede ver desde arriba la organización y puede identificar, por ejemplo, veíamos en la gráfica que es un equipo eminentemente relacional. Y esto explica mucho de la cultura, esto nos arroja hacia la cultura de la organización. ¿Cuál es la cultura de la organización? Y no es que el CEO sí conoce la organización, pero cuando lo ve desde arriba con esta radiografía, se aclaran muchísimas cosas. Entiende por qué hay iniciativas que no han logrado concretarse, por qué hay proyectos que no han logrado implementarse, porque si es un grupo relacional, por ejemplo, y todo se ha hecho a través de memorándums, por ejemplo, pues claro que no va a funcionar, porque la manera se opera, la gente opera a partir de relaciones, a partir de rituales, a partir de otra serie de elementos que probablemente el CEO o quien esté implementando el proyecto o el proceso de cambio no está tomando en cuenta porque no es sensible a ello. Entonces, a mí me encanta esta última perspectiva que es como una vista de vuelo de pájaro, tal vez como una radiografía de la organización que permite ser más efectivo al incidir en procesos de cambio, en procesos de implementación, etcétera. Creo que esta mirada es algo que a mí me gusta mucho de Talentum y que le da herramientas a la gente en las organizaciones. Gracias. Y escucho al resto, a ver qué escucharon, qué dudas quedaron.